salir de esta situación en la que estamos viviendo hoy en día. No sabemos cuánto tiempo, pero confiamos que es el plan de Dios para su iglesia. Así que hoy espero que pues podamos estar unidos en esta clase. Ojalá la tecnología nos apoye. Gracias ahí por la bienvenida, Josué, por la oración, y sean bienvenidos todos ustedes. El día de ayer hablamos sobre los antecedentes de las misiones en la época de la Biblia, ¿verdad? Lo que tenemos como lo que se llama la expansión de la iglesia. Y vimos los antecedentes, todo lo que sucedió, el plan y la profecía de Jesucristo sobre la expansión, y hablamos sobre el primer viaje misionero. Primer viaje misionero, lo estudiamos anoche. Ya vas a poder ver el video si te interesa. Lo estarán poniendo en ICES, en el Facebook seguramente, y vas a poder estar aprendiendo sobre eso. Pero vimos que fue un viaje, la verdad es que de los tres viajes, tal vez el más placentero para Pablo. En medio de todas las circunstancias aún difíciles que vivieron y las persecuciones que vivieron, fue tal vez el viaje más animante en el sentido propio de que a pesar de las oposiciones, fue un viaje relativamente tranquilo, a diferencia de los viajes que veremos el día de hoy. También vimos el día de ayer que es el viaje misionero de Pablo. Fue prácticamente entre 4 y 5 años. Fue un periodo bastante corto, pero donde por lo menos unas 9 ciudades o más fueron evangelizadas. Vivieron miles y miles de conversiones, y ya pues se formaliza una iglesia que ya no es judía nada más, sino también tiene no judíos dentro de la iglesia, y eso trajo bastante conflicto. Así que hoy vamos a hablar del segundo viaje misionero, ¿verdad? Del segundo viaje misionero. Vamos a leer en Hechos capítulo 15, versículo del 30 al 35. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación. Entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos en un largo mensaje. No solo ahora son largos los mensajes, también ahí eran largos. Miren, después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Amén. Bueno, terminamos, recuerdan, hermanos, con el concilio de Jerusalén, que les dan una carta dirigida a las iglesias gentiles. Y ellos regresan a Antioquía, que es donde nació la idea de ir a Jerusalén. Llevan algunos hermanos judíos, entre ellos Judas y Silas. Obviamente este es otro Judas, muy probable Judas Barsabás, algo así era el nombre, y el famoso Silas, compañero de Pablo. Y ellos van con otros hermanos, acompañan a Pablo para hacer ver que no era una idea de Pablo, sino había un soporte de la iglesia de Jerusalén. Y me anima mucho el espíritu de unidad que existía en ese tiempo, ¿no? Vemos que Pablo, así como fue respaldado por la iglesia de Antioquía, Jerusalén, ahora de regreso él va respaldado por la iglesia de Jerusalén para poder dar este mensaje a los hermanos. Entonces, vemos que aquí prácticamente hay un inter entre el primero y el segundo viaje misionero. Entonces podemos ver algo. Este es el mapa del segundo viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero que Pablo realizó, ¿verdad? Fue prácticamente como vimos en esta parte, en lo que es Asia, ¿verdad? Fue básicamente en la parte de Asia, pero ahora va a empezar ya a salir de la parte de Asia y va a tocar otros continentes. Así que, pero lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica. Yo no sé si a ustedes les gustaban las clases de historia. Yo recuerdo que de niño no muy me gustaban, me aburrían un poco, ¿no? Y perdía los datos, me perdía en la trama y en la historia. Espero que no pase esto hoy, y que podamos juntos aprender de mano del relato bíblico. Vamos a empezar en Hechos 15, versículo del 40 al 41. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,
y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Aquí inicia el segundo viaje misionero, pero lamentablemente hay un evento que ocurre antes de esto y es el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Ayer vimos que Juan Marcos, más o menos al inicio o en la segunda estación del primer viaje misionero, se hace para atrás y se regresa a Jerusalén y los abandona en la misión. Los deja a Pablo y a Bernabé en la misión y él se regresa. Entonces aquí en los versículos del capítulo 15 del 36 en adelante, lo que quiere Bernabé Juan Marcos era su familia. Y él quería volver a incluirlo. Seguramente había visto signos de arrepentimiento y más adelante lo vemos que en el ocaso de la vida de Pablo, Pablo pide que Juan Marcos lo llegue a visitar. Seguramente este hermano que, como ustedes saben, es el que escribió el Evangelio de Marcos, el primer evangelio. Más adelante fue una persona muy cercana a Pedro, al tal grado que Pedro lo llama mi hijo y se cree también que él estuvo involucrado ahí en la escritura de segunda de Pedro. Entonces, Marcos se convierte en alguien muy importante, pero Pablo, que por naturaleza era una persona bastante inflexible, decide no llevarlo. Seguramente se equivocó como un ser humano y gracias a Dios vemos también en la Biblia que Pablo supo rectificar su equivocación. Es muy apasionante el estudiar un poco sobre la vida de Juan Marcos en la Biblia. Entonces vemos que entonces hay un problema ahí, un desacuerdo no pequeño, dice la Reina Valera, o sea que sí se disgustaron muchísimo, hubo una discusión fuerte y lamentablemente Bernabé abandona, por lo menos en lo que vemos en el relato, a Pablo y abandona la misión de Pablo. Ayer hablamos de algo importante. El libro de los Hechos nos relata en estas secciones que ya estamos estudiando a partir del capítulo 13, la óptica del trabajo misionero de Pablo. Pero no significa que solo ahí estaba Dios trabajando. Dios permitió que esto se preservara para nosotros. Pero los demás apóstoles y miles de discípulos estaban haciendo misión en todo el mundo conocido. Entonces, hoy vemos esto como una punta del iceberg, pero hay muchísimo trabajo misionero que los historiadores han encontrado, que los padres de la iglesia también expresan y cuentan cómo llegaron a África, los discípulos llegaron a la India, llegaron a España, llegaron a Portugal, a todo el mundo conocido, del viejo continente y Asia llegaron los hermanos. Pero vemos en la Biblia el relato de Pablo. Entonces ahora Bernabé sale de escena y llega a un nuevo elemento. Y es este famoso Silas. Es un judío y va unido ahí a Pablo muy animado y con mucho fuego. Entonces empiezan el viaje por Siria y Cilicia y confirman a las iglesias. Esta palabra significa de que ya habían iglesias establecidas y ellos llegan a confirmar a las iglesias. Luego vemos que Pablo también llega a Derbe y a Listra, aquí están las dos ciudades, y estaban ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces se encuentran en Listra a esta persona muy famosa, todos lo conocemos, ¿no? A Timoteo, el famoso Timoteo, un jovencito. Pablo lo encuentra, él no era un judío completo, digámoslo así. Su mamá era judía, pero su papá era griego. Vemos a través de la carta de Timoteo que la mamá y la abuela de Timoteo hicieron una gran labor de crianza. El papá definitivamente no estuvo involucrado en la espiritualidad. Si hay madres solteras que nos están observando, o si hay madres que sus esposos no son discípulos o cristianos, no se desanimen. Sigan trabajando con sus hijos, sigan luchando por sus hijos, como lo hicieron la mamá y la abuela de Timoteo, formaron un gran hombre. Dice la escritura ahí en primera de Timoteo y en segunda de Timoteo habla de cómo desde niño él sabía las escrituras, cómo desde niño él conocía las escrituras y le fue dado un legado espiritual a través de su madre y de su abuela. Pero había un problema. Como era de padre griego, este padre griego seguramente no quería que su hijo fuera judío.
sino quería que se mantuviera como un griego. Y no lo circuncidaron, obviamente. Entonces, cuando Pablo llega, toma la difícil decisión de circuncidarlo. Y pareciera que hay un conflicto acá, porque Pablo vemos que está en contra de la circuncisión, ¿verdad? Él está en contra de la circuncisión. Él se opone a la circuncisión. ¿Y por qué él toma la decisión de circuncidar a Timoteo? ¿Verdad? ¿Por qué decide circuncidarlo? Lo vemos ahí en el 16, en el versículo 3. Pero dice que a Pablo le pareció bien hacerlo para no causar tropiezo a los judíos. Recordemos la estrategia de Pablo. A las ciudades donde él llegaba, lo primero que él hacía era ir con los judíos. Entonces Timoteo iba a tener un impedimento de esa primera parte de la misión si él no cumplía con el rito de la circuncisión. Esto nos da también otra enseñanza muy importante. Debemos de quitar tropiezo a la evangelización. Aquí vemos que Pablo está quitando un tropiezo, algo que no es, digámoslo así, reglamentario, pero que él decide por el bien de los hermanos. Puedes leer más adelante, Primera de Corintios del 8 al 10, y ahí vemos el espíritu de Pablo, que él estaba dispuesto a hacer cambios, obviamente no en su fe, sino en su cultura, para poder alcanzar a otros. Y esto es muy, muy importante. Nosotros debemos de hacer cambios para poder alcanzar a otros. A veces queremos que todos se acomoden a como somos nosotros o a cómo es nuestra iglesia. Pero si queremos alcanzar más personas, vamos a tener que ceder en ciertos frentes, obviamente no en los de la doctrina ni de la convicción. Entonces se une un nuevo elemento a la misión. Ahora ya no solo es Pablo, ahora es Silas y también Timoteo. Según pasaba por las ciudades, entregando los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que la iglesia era confirmada en la fe y diariamente crecía en número. Ok, ¿qué es lo que hace en el primer viaje misionero, la primera parte del segundo viaje misionero, Pablo? Lleva la carta, lleva copias de la carta del concilio de Jerusalén y la va dejando a los hermanos. Va animándolos, va pidiéndoles también que tomen en cuenta lo que están diciendo los ancianos y los apóstoles en Jerusalén para poder tener unidad dentro de la iglesia. Hermano, ¿cuánto más unidad debe de existir ahora en nuestras congregaciones con la tecnología que tenemos? Solo ponte a pensar cuántos meses o semanas le tomaba a Pablo ir de un lugar a otro, cuando ahora podemos conectarnos en cuestión de segundos. Así que vivimos en una época bendecida que debería de traducirse en mayor unidad en cuanto a nuestras convicciones y nuestra dirección como movimiento y como iglesia. Pero bueno, vimos algunos puntos importantes que Lucas utiliza en Hechos y son, le llamo yo, esas como bisagras, ¿no? Y que nos muestran ahí algo importante. Y en el versículo 5 dice que así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿Recuerdas Hechos 2? El Señor añadía todos los días a los que iban siendo salvos. Y aquí, muchos años después, casi 20, seguía el mismo ritmo de crecimiento. Todos los días crecían en número. Todos los días crecían en número. Así que siempre está en la mente, recuerda, en la mente de Lucas está la mano del Señor, estaba acá, y esa mano del Señor, esa bendición del Señor se traducía en conversiones, se traducía en nuevos hermanos, se traducía en nuevos discípulos. Aunque no nos gustan los números, aunque a veces decimos no podemos medir el éxito de una iglesia por cuántos bautiza, vemos que la perspectiva de Lucas tal vez difiere un poco a la nuestra, diciendo que el crecimiento revela la salud de una congregación y de un grupo. Entonces vemos qué es lo que está sucediendo. La iglesia estaba sana, la iglesia tenía un espíritu misionero y por consiguiente, pues había crecimiento. Si nuestras iglesias están sanas y nuestro espíritu misionero está ahí, seguramente nuestras congregaciones van a estar creciendo. Y agradecemos aún este tiempo de cuarentena, cuánto crecimiento ha habido en muchas iglesias. Hemos visto cada semana en todas las iglesias de muchas iglesias de Centroamérica, cada semana bautizos, 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 restauraciones, bautizos. Dios ha estado haciendo grandes cosas en estos últimos ya casi 90 días. Entonces vemos algo parecido.
En el capítulo 16, versículo del 6 al 10, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándolo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Aquí hay algunos puntos súper interesantes que podemos ver en estos 5 versículos. La parte del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu de Jesús que le llaman acá. Él les impide evangelizar estas ciudades. Ellos llegan a Frigia y a Galicia y el Espíritu les impide hacer misión ahí. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. No sabemos si algún profeta se los dijo. No sabemos si ellos tuvieron demasiados inconvenientes que ellos tradujeron. Hay tanta oposición, tan poco éxito acá, que definitivamente no estamos siendo utilizados por el Señor. Hay un impedimento. Uno se asusta de esto, ¿no? Pensar que de pronto puedan haber ciudades donde Dios dice, no, aquí ahora no. Y en este lugar no es un lugar ahorita donde debe de haber una misión. Cuánta oración debe de haber y cuánto escuchar al Espíritu Santo. Pero es algo interesante cómo ellos obedecen de una u otra manera algo que iba en contra de su voluntad. Ellos querían predicar el mensaje ahí, querían formar iglesias ahí, pero el Espíritu del Señor no se los permitió. Entonces en Troas viene una visión y aquí se ve el porqué. Eso es lo increíble del relato bíblico. El versículo 9 nos muestra la razón de por qué Dios estaba evitando que ellos tuvieran ese trabajo misionero en esta área de Galacia. Era porque la misión necesitaba llegar a Macedonia. Y eso significa, y aunque nosotros lo leemos tan fácilmente, Dios está diciendo, es el momento de ir al otro continente. O sea, es momento de ir a otro continente. Entonces, iban a dejar Asia y iban a ir a Europa. Entonces, empieza la misión ahora en otro continente. Entonces, hoy entendemos en el versículo 9 cuál era la razón. Seguramente la misión en Galacia iba a llegar de parte de otros hermanos y era necesario que Pablo fuese quien desde Troas fuera a Macedonia. También hay otro punto interesante que agradezco a Dios por mostrárnoslo. Y el versículo 10, mira lo que dice, cuando tuvo la visión, enseguida, mira lo que dice acá, procuramos. ¿Y qué significa esto? Procuramos. El lenguaje cambia de tercera persona en estos versículos a primera persona plural. Entonces significa que ahora Lucas es parte de la misión. Es lo suficientemente humilde para no decir su nombre, pero él está hablando ahora en primera persona. Y vamos a ver de aquí en adelante relatos donde él está hablando en tercera persona, luego en primera persona. Y siempre hay que poner atención a los tiempos verbales. Ahora está Lucas presente. Ya no está investigando como lo hizo en el primer viaje misionero, como lo hizo en los antecedentes. Todo fue un trabajo de investigación, ¿verdad? De entrevistas, de esa labor que él hizo de recaudar datos y bajo la guía del Espíritu Santo plasmarlo. Ahora él está presente, ¿verdad? Y esto es muy, muy animante ver a Lucas ahí. Vamos a avanzar. Así que saliendo de Troas navegamos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal en la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, ¿sí?
Aquí vemos una imagen de ruinas de Filipos del primer siglo. Es increíble esta carretera que ves acá. ¿Has escuchado ese dicho de que todos los caminos llevan a Roma? Pues es cierto. Los romanos hicieron camino por todo el mundo que ellos conquistaron y todos esos caminos llevaban a Roma. Por eso es muy apasionante estudiar el hermano, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ahí vemos cómo Dios preparó todo para que hubiera evangelización. Para Pablo era más fácil ir de un lugar a otro porque ya existían caminos, ya existían caminos. Es más, los caminos modernos, muchas de las áreas de Europa y por lo menos esta carretera de Filipos, que es Macedonia, fue construida encima de un camino romano. Ellos mapearon y diseñaron. Entonces vemos acá esta colonia, era muy importante, era una colonia romana, era una colonia donde jubilados romanos, sobre todo del ejército, iban a vivir, iban a pasar su retiro a ese lugar, ¿verdad? No es, significa que eran ancianos, en Roma se jubilaban a corta edad, 50 años tal vez. Entonces era una colonia bastante acomodada, bastante importante, con personas muy importantes y de una buena posición económica. Y pasan cosas importantes que no vamos a leer, pero rápidamente, Lidia es convertida. Es la primera europea en ser convertida. Es la primera europea en ser convertida. Entonces, es muy, muy animante cómo Dios trabajó a través de ella. Luego vemos que Pablo y Silas son encarcelados y ocurre aquel evento del carcelero de Filipos. ¿Recuerdan? Ese carcelero de Filipos, ese hombre que fue salvado a través del temblor y de que la cárcel se abrió y Pablo y Silas estaban ahí. En lugar de estarse quejando, estaban cantando, estaban alabando a Dios y Dios hizo grandes cosas ellos estando presos. Creo que nosotros hoy en confinamiento podemos hacer grandes cosas también si nos mantenemos orando, cantando y evangelizando. Entonces, concluye esta etapa en el versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron, ¿verdad? Aquí vemos que ya hubo un crecimiento porque ya usa el plural, hay varios hermanos que están ahí congregándose. Quiero solamente una parte importante. En el versículo 13 dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Significa que no había en Filipos, no había sinagoga. Vemos que las sinagogas, había más sinagogas en Asia, pero ya aquí en Europa ya no habían. Entonces encontraron un pequeño grupo de judíos entre los que estaban ahí, varias personas importantes, orando a la orilla porque no tenían un lugar o una sinagoga donde hacerlo. Por eso dice, nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia y adoraba a Dios. Entonces vemos esa conversión con un pequeño número tal vez de judíos, mínimo. No había ni siquiera 10 hombres, porque para tener una sinagoga con 10 hombres era suficiente. Entonces era un grupo bastante pequeño. Se convirtió en Filipos en una iglesia grande y griega. Es importante esta iglesia, porque esta iglesia en muchos años se convirtió en el soporte económico, ¿verdad?, de Pablo. ¿Recuerda la carta a los Corintios cuando dice, los hermanos de Macedonia, a pesar de las pruebas que han tenido que pasar y a pesar de que son muy pobres, sus ofrendas han sido como si fueran ricos? ¿Sí? ¿De quién está hablando? De ellos. Era una iglesia que ofrendaba, era una iglesia que daba, era una iglesia con esclavos y esos esclavos también era esa parte, esa sección pobre de la iglesia, pero que a pesar de su pobreza estaban ofrendando al Señor. Y vemos acá la foto de las ruinas de Filipos. Sigamos adelante. Después de la misión a Filipos, dice en los siguientes versículos, ya en el capítulo 17, dice, después de pasar por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí sí había sinagoga.
Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Amén. Ok, ¿qué vemos acá? Llegan ahora a Tesalónica. Aquí había una comunidad judía. En los primeros versículos del capítulo 17 vemos algunos puntos importantes. Ellos predican en la sinagoga. Recuerda cuántas veces llegó Pablo, cuánto tiempo estuvo predicando en la sinagoga. 3 semanas. 3 semanas, 3 sábados consecutivos, él fue a predicar a la sinagoga y él predicaba sobre Jesús, ¿verdad? Sobre la resurrección. Aquí hay un término importante que está en el versículo 4. Dice que una gran multitud, de nuevo Lucas haciéndonos ver, la mano de Dios estaba con ellos. Una gran multitud de griegos temerosos de Dios. Aquí habían 3 tipos de personas. Los judíos, bueno, 4 vamos a llamar, 4. Los judíos, los prosélitos, que eran griegos que se circuncidaban y se convertían en judíos, y habían griegos temerosos de Dios. Este es un término para identificar a un grupo de personas. Este término temerosos de Dios está identificando a un grupo de personas. Eran personas que creían en el judaísmo, que creían en Dios, en nuestro Dios, pero que no se habían circuncidado, no se habían convertido en judíos. Seguían siendo griegos y eran llamados con el nombre temerosos de Dios. Ese era cómo se identifica. Cornelio, en el capítulo 10, es uno de ellos, temeroso de Dios. El etíope es un prosélito, ¿verdad? Él es alguien que no es judío, pero se convirtió al judaísmo. Entonces, vemos que Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica. Rapidito lo sacan corriendo, ¿no? Ya en el versículo 8 y 9 tiene que salir corriendo. Los hermanos lo sacan de ahí, ¿verdad? Y dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Entonces llega a esta otra ciudad muy importante y nosotros hemos leído sobre eso, ¿recuerdan? En los estudios bíblicos, aquí los judíos eran de mejores corazón que los de Tesalónica. Los de Tesalónica eran duros, eran malos, eran rencorosos y sacaron y dañaron rápidamente a Pablo, lo lastimaron. Pero los de Berea eran más abiertos, más espirituales, más humildes y más inteligentes también. Porque lo que hacen es estudiar las escrituras y a través del estudio de las escrituras ellos sabían si lo que Pablo les decía era correcto. Y ahí vemos que en el versículo 12 del 17 dice, muchos de los judíos creyeron. Aquí la conversión en el versículo 12, que no está en pantalla, dice que aquí el grupo que creyó fueron judíos, pero también un buen número de griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. De nuevo, la mano de Dios estaba con Pablo y Silas y hubo una explosión, un crecimiento increíble. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. ¿Verdad? Vemos que seguían molestando estos judíos. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Entonces vemos que Silas y Timoteo se quedaron un tiempo en Berea. Ellos todavía, parece que el foco de persecución era contra Pablo. Entonces Pablo sale y Silas y Timoteo se queda en Berea y Pablo continúa el viaje misionero solo. O sea, por lo menos en lo que el relato bíblico nos muestra, ¿no? Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible se fueron. El plan era reencontrarse en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él
al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Vemos el fuego misionero de Pablo. Pablo estaba en Atenas esperando a Silas y a Timoteo, y mientras Pablo los esperaba, dice que su corazón, su espíritu, su interior se enardecía. Es un término para decir que había un dolor profundo, que su corazón estaba afectado al ver la gran cantidad de idolatría que existía en la ciudad. Estaba dolido profundamente. Vemos que Pablo, a pesar de caminar por lugares idólatras, tan idólatras como los que estaba caminando aquí en Europa, su corazón no se acostumbraba a este tipo de manifestaciones, a este tipo de cultos. Su corazón seguía sintiendo dolor. Nosotros ya no, muchos de nosotros ya no nos duele, hermano. Podemos ver una procesión católica y, y estar comiendo churros a la orilla tranquilamente, sin que nuestro corazón se inquiete en lo más mínimo. Podemos pasar o ir a una situación, por alguna razón, entrar a una iglesia católica tal vez, y aguantar ahí por cumplir tal vez con un evento social, y nuestro corazón ya no sentir dolor, ¿verdad? No sentir dolor, no sentir un dolor profundo en el corazón. Y también podemos estar viendo eh, burlas de Dios, pastores falsos hablando tonterías, cosas fuera de contexto, que van en contra de Dios, engañando personas, y tal vez burlarnos, reírnos, pero no sentir lo que Pablo sentía, un espíritu que enardecía. Este versículo 16 definitivamente impacta el corazón, porque hace ver cómo nosotros podemos acostumbrarnos tanto a la idolatría en nuestros tiempos y no sentir un dolor por lo que está pasando. No se diga por el pecado, sino por estas manifestaciones religiosas que van en contra de Dios. Entonces Pablo dice que al contemplar una ciudad llena de ídolos, discutía en la sinagoga con los judíos, con los gentiles temerosos de Dios, de nuevo el mismo término, recuerda, temerosos de Dios, diariamente en la plaza, y en la plaza con los que estuvieran presentes. O sea, había un fuego misionero, había un deseo de abrir los ojos de las personas. Él sabía que esas personas se iban a ir al infierno, hermanos. Él sabía que esas personas se iban a perder eternamente. Él tenía el entendimiento del infierno. Él tenía el entendimiento de una perdición eterna. Y por eso es que predicaba el mensaje. Que Dios se apiade de nosotros, hermanos, que nos hemos acostumbrado tanto. Ya no compartimos a nuestras familias, ya no predicamos a nuestros vecinos, ya nos acostumbramos a la idolatría, y no está nuestro corazón enardecido por lo que hay en su interior, lo que hay en el exterior que afecta su interior. Entonces en Atenas vemos a Pablo en esta labor de predicación. Aquí hay un sermón muy importante que Lucas transcribe a grandes rasgos, ¿verdad? No creamos que este es el sermón literal. Hay una transcripción de puntos centrales dentro del sermón, pero aunque no lo vamos a estudiar y no lo vamos a ver, este es un sermón súper hábil. Es algo increíble, algo increíble, ¿verdad? Lo que está sucediendo, porque Pablo lo que hace es a través de cada uno de los puntos dentro de ese grupo de personas que están en el Areópago, que son filósofos, son sofistas, son personas muy humanamente inteligentes, personas que se dedicaban a pensar humanamente, pero eran personas hábiles con filosofías bien claras. Pablo llega y en cada uno de los puntos del sermón ataca los fundamentos de sus creencias. Ataca los fundamentos de sus creencias. Entonces, así es como Pablo ataca cada uno de los puntos. ¿Y cómo concluye este sermón? Versículo 30, lo vamos a leer. Dice, pues bien, Dios pasó por alto en aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día
en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, por medio de aquel que ha designado, levantándolo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más, ¿verdad? Entonces Pablo, tal vez aquí no vemos esa frase, ¿no? Un gran número de personas, ¿verdad? No vemos aquí una gran multitud de personas. Aquí fueron pocos, tal vez los que se convirtieron en Atenas, ¿no? Creo que hay lugares más desafiantes que otros. Hay lugares más desafiantes que otros, pues debido a esta religiosidad. Por eso a nosotros nos cuesta más crecer últimamente, porque hay más religiosidad. Es más fácil evangelizar la mundanalidad. Es mucho más fácil trabajar contra la mundanalidad, pero la religiosidad es más difícil. Y vemos que Pablo vivió lo mismo. No había mucho éxito porque habían bastantes personas religiosas que se aferraban a sus tradiciones. Vamos a continuar acá. Entonces vemos toda esta parte, está en Filipos, Antípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea y Atenas. Y luego dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Ahora Pablo pasa a Corinto, es esta isla que tiene un pequeño istmo, ¿verdad? Y va a este lugar. En el tiempo que Pablo llegó a Corinto, Corinto ya no era una ciudad tan maravillosa, pero tuvo un pasado espectacular, ¿verdad? Más allá, por ahí unos 3, 4 siglos antes de Cristo, era una ciudad principal. Ya en este tiempo, no era una ciudad tan increíble como lo fue en el pasado, pero sí era una ciudad importante, tenía 2 puertos, albergaba los Juegos del Istmo, que era más o menos como los Juegos Olímpicos, pero después de los Juegos Olímpicos, los Juegos del Istmo eran los más importantes. Y está ahí Pablo en una ciudad súper pagana. Aquí encontramos tal vez algo diferente a Atenas, que era súper religiosa. Aquí en que se encontraba con una ciudad súper pagana, a tal grado que para decir en esa época, o unos 100 años antes de Cristo, fue donde se creó ese término, para decir que se iba a prostituir, se decía, se va a corantizar. Para decir que iba a cometer inmoralidad, se decía, va a corantizar, ¿verdad? O corantizar. O sea, él va a ser un Corinto, o sea, un perdido. Así era una ciudad bastante perdida, pero Pablo tuvo gran éxito en esa ciudad. Una ciudad que le dio muchos dolores de cabeza, como vemos en Primera y Segunda de Corintios, pero también fue una ciudad que creció muchísimo, mucho. Aquí aparecen 2 personas, Aquila y Priscila, ¿sí? Ellos eran de Ponto, pero eran judíos. Entonces el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Este dato es muy importante. Este dato es muy importante y qué bueno que Lucas lo pone porque así da fechas. A través de estos datos es que, como la muerte de Herodes es un dato en el 44, que lo vimos el día de ayer, que fue el dato donde ya Jerusalén ya no era tan importante, sino la otra iglesia, perdón, se me fue el nombre, pero vemos ahora, Antioquía, perdón, pero vemos ahora este dato del emperador Claudio. 41 al 54 fue emperador y desalojó de Roma
fueron desalojados de Roma debido al edicto que vino de Claudio alrededor del año 49 o 50. Entonces, Pablo se encontró en Corinto con Aquila y Priscila después del año 49 o del año 50. No puede haber sido antes y no puede haber sido mucho después, ¿verdad? Porque si no, no hubiera sido un dato de referencia. Entonces, fue más o menos en ese rango de años que ellos se encontraron en Corinto y como vemos, empezó una sociedad misionera y una sociedad obviamente para el sustento a través de hacer casas de campaña. Bueno, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Es uno de los lugares donde más tiempo pasa Pablo en Corinto, ¿verdad? Es uno de los lugares donde más tiempo Pablo ocupa en Corinto. Así que vemos iglesias importantes. En esta, si te das cuenta, vemos la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, que a pesar de la persecución se convirtió en una iglesia muy importante, la iglesia de Corinto. Iglesias importantes iban siendo fundadas en el segundo viaje misionero, todas ellas de Europa. Pablo, después de quedarse, versículo 18 al 21, Pablo después de quedarse muchos días más, o sea que no solo fue 1 año y medio, muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iba Priscila y Aquila. Y en Cencreas se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere, y embarcándose se fue de Éfeso. Aquí Pablo de Corinto y después acá de Cencreas toma un barco y se va a Éfeso. Regresa a Asia. ¿Recuerda las cartas de Apocalipsis? Las cartas a las iglesias de Asia. Asia Menor. Vemos acá toda esta parte es de Asia Menor. Pero vemos que Pablo estuvo corto tiempo. La iglesia de Éfeso la vamos a cubrir muy bien en el tercer viaje misionero porque se convierte en una iglesia pilar. Una iglesia pilar. Luego sale de Éfeso y se va rumbo a Medio Oriente, a Cesarea. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ¿verdad? Acá está Antioquía. Uno dice, está arriba, ¿y por qué descendió? ¿Verdad? Y estos términos se utilizan. Más que todo es por el nivel del mar. Esta ciudad estaba más abajo que esta ciudad. Por eso ellos veían, estoy descendiendo, ¿verdad? Estoy descendiendo. Entonces, esa era la idea. Entonces, básicamente, hermanos, concluye acá el segundo viaje misionero de Pablo, llegando a Jerusalén, concluye ahí ese viaje y luego regresa a Antioquía. Segundo viaje misionero. Vemos que ya hay más personas involucradas, Pablo, Silas, Timoteo, Priscila, Aquila. El tiempo, año 49 al 52 después de Cristo. Son 3 años, de los cuales pasó por lo menos 1 año y medio en Corinto. Eso significa que en el resto estuvo 1 año y medio, pero cubrió 23 ciudades. Algunas nuevas y otras eran ciudades que ya tenían iglesia. Que vemos el crecimiento de cientos a miles de discípulos, iglesias, ancianos, y también se empiezan a crear familias de iglesias. Conclusiones del segundo viaje misionero. 1, el espíritu, ¿verdad? Inició y condujo el proyecto misionero, lo mismo que en el primer viaje misionero. Estrategia, Pablo patenta su estrategia de ir siempre primero con los judíos y luego con los gentiles. Identidad, la iglesia empieza a tomar más una identidad gentil más que judía.
¿verdad? Y entonces la identidad de la iglesia va tomando y va cambiando dependiendo de las ciudades, pero en la mayoría, sobre todo en Europa, iglesias muy gentiles, y en Asia, iglesias que fueron tanto judías como gentiles. Rapidez. Fue un viaje más frenético e intenso. Hubo sufrimiento y determinación. Vemos que el primer viaje misionero fue un viaje más tranquilo, pero este segundo viaje misionero fue más frenético, con mayores dificultades, ¿verdad? Entonces, esas son las conclusiones del segundo viaje misionero. Son las 7:01, vamos a tener un receso. Creo que en este receso nos van a conducir, ahí nos van a pasar un video y luego continuamos con la segunda parte de la clase. Buenas noches, hermanos. Continuamos. Espero que estés conectado tanto en la transmisión de Zoom como en Facebook Live. Así que vamos a continuar con la siguiente parte o la segunda clase de hoy. Pero antes de ir a la clase, me gustaría que pudiéramos orar, aprovechando pues que estamos unidos, tanto hermanos de El Salvador, principalmente, pero ya vemos hermanos de Guatemala, hermanos de Ecuador, hermanos de Panamá, y de México y seguramente de otros lugares. Estamos conectados, viviendo y unidos, no solo por esta clase o por esta plataforma, sino también por un padecimiento que pues todos estamos viviendo y que nos está afectando a todos de una manera difícil, ¿verdad? Y pues pidámosle juntos a Dios que Dios nos pueda ayudar, que Dios pueda actuar como lo ha estado haciendo y que esto pueda pasar cuando sea su voluntad, pero esperamos que sea lo más pronto posible y deseamos que Dios pueda ayudarnos. Hay países acá que sus números son muy difíciles, son muy desalentadores, y otros que vamos creciendo cada día más, lamentablemente, en número de contagios, en número de muertes. Entonces, quiero pedirles que podamos orar. Quisiera aprovechar la oportunidad que tengo para orar principalmente por esta situación. Padre que estás en el cielo, estamos unidos, Señor, por una pandemia, Dios, que nos ha afectado nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer iglesia, Padre, nuestra manera, Señor, de convivir, nuestra manera, Dios, de ver el mundo. Padre, no podemos negar que tenemos temor, que cuando salimos a la calle, cuando tenemos que ir a trabajar, cuando vemos otras personas, aún personas que amamos o personas que conocemos, no sabemos ni cómo saludarles, no sabemos ni cómo actuar. Es algo tan nuevo para nosotros, Señor, Padre, que nos es difícil, Dios. Nos es difícil. Padre, hay miles de personas muriendo, miles de personas sufriendo, Señor. Padre, y muchos de ellos no te tienen a ti, muchos de ellos no te conocen, Dios. Queremos pedirte, Padre, porque tú puedas detener esta pandemia, Padre, porque tú puedas frenar, Señor, de una manera milagrosa, soberana y todopoderosa, Señor, esta pandemia, que te podamos dar la gloria a ti, Señor. Guarda nuestras vidas, guarda la vida de cada discípulo, de sus familias. Ayúdanos, Señor, a encontrar paz en ti. Cubre nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales, pero también, Señor, cubre nuestras necesidades económicas, materiales, en cada una de las iglesias, en cada una de las familias, Señor. Padre, por favor, actúa de una manera poderosa. La iglesia, Señor, alrededor del mundo, en las diferentes etapas de la historia, ha sufrido situaciones similares o peores. Padre, ha vivido pestes, hambrunas, desastres, guerras, y tú has preservado tu iglesia. Y hoy creemos que tú harás lo mismo, Dios. Hoy estamos, Señor, en un lugar privilegiado y es dentro de tu reino. Aún pudiéramos morir todos, Señor, y sería una ganancia para nosotros hacerlo. Así que agradecemos, Padre, por tu fidelidad. Padre, agradecemos porque nos has permitido sufrir esta pandemia o pasar esta pandemia siendo tus hijos, Señor, recibiendo tu consuelo, recibiendo, Señor, tu fortaleza. Pido, Padre, por cada una de nuestras iglesias representadas, en especial quiero pedirte por la iglesia de El Salvador, que estamos en su reunión de entre semana, que tú puedas bendecir a cada familia, a cada hermano, Señor, a cada amigo. Por favor, Señor, estés con mis hermanos, que les proveas de todo lo que necesiten, del buen ánimo, del gozo,
de la paz, de la fe, de la serenidad, de lo material, Padre, de la salud y de la protección divina. Ayúdanos, Dios, y agradecemos, Padre, porque tú has estado con nosotros en este tiempo. Gracias por las buenas noticias que acabamos de ver en otros lugares del mundo. Sabemos que aquí han habido grandes cosas que han pasado también y también agradecemos por ello, mi Dios. Bendito eres, Padre. Te agradecemos en Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con la clase y entre el segundo viaje y el tercer viaje misionero ocurren pues los periodos de la escritura de epístolas, sobre todo de las Paulinas. Hubo una epístola anterior que es la de Santiago, es una bastante primitiva, le llaman, se escribió más o menos en el año 45 de Santiago, el hermano del Señor, pero en este periodo entre en el segundo y el tercer viaje misionero, Pablo comienza también esta etapa de su vida como escritor bíblico. Él no sabía que era un escritor bíblico, no sabía que estaba escribiendo palabra de Dios para nosotros. Él estaba ocupado viendo algo que estaba sucediendo y tratando de arreglarlo por medio de cartas. Puntos importantes, Pablo utiliza pues lo que había a su alcance en cuanto a innovación tecnológica, ¿verdad? Que era poder escribir cartas, poder enviarlas, los caminos, el idioma. Es también muy importante el uso del griego porque las cartas fueron escritas en griego porque era el idioma que se hablaba en todas las provincias. Por eso te decía que estudiar esos 400 años que le llaman del silencio es apasionante porque no solo ves la labor romana de crear caminos, sino también la labor griega de crear un idioma común que era hablado por todos. Entonces Pablo escribe y utiliza estos elementos. Vamos a ver rápidamente las fechas de las cartas. Las primeras cartas escritas por Pablo fueron primera y segunda de Tesalonicenses en el año 51 después de Cristo, probablemente desde Corinto. Esto está en batalla con Gálatas. Algunos estudiosos creen que la carta a los Gálatas fue la primera, pero otros creen que no, ¿verdad? Pero en este caso, en este listado, la vamos a colocar más adelante porque hay una discusión sobre cuáles son las iglesias de Galacia, si son, cuál es exactamente ese grupo de iglesias. La siguiente, la de los filipenses, que ya en este viaje misionero Pablo llegó, 56 después de Cristo. Si vemos acá, el viaje misionero se concluyó en el 52. Entonces, en el segundo viaje misionero se escribió la carta a los de Tesalónica, los tesalonicenses. ¿Por qué se cree que se escribió tan rápidamente esta carta? ¿Cuántas semanas vimos que estuvo Pablo ahí? Por lo menos 3 semanas. Fue una misión súper rápida y había bastante oposición, había bastante ignorancia, pero aún así la iglesia creció. Entonces Pablo rápidamente manda 2 cartas en el mismo año para poder solucionar dudas y animar a la iglesia. Primera de Corintios en el año 57 desde Éfeso. Vemos a Éfeso, mira hermano, cómo Éfeso está ocupando un lugar importante. Filipenses no se sabe con exactitud si en Éfeso o en Roma se escribió la carta. Luego está Gálatas 57 al 58, Romanos en el 58, desde Éfeso también, Colosenses desde Éfeso y Colosenses, Éfeso y Filemón en el 61 al 63 después de Cristo. Aquí estas cartas fueron escritas en Roma con toda seguridad. Primera de Timoteo 65 desde Macedonia, o sea, muy probablemente desde Filipos. Tito en el año 65 después de Cristo, desde Macedonia, y segunda de Timoteo en el 67, año de la muerte de Pablo, desde Roma. ¿Verdad? Esas son las fechas. Entonces vemos que en esos viajes Pablo ocupaba los tiempos, muy probablemente los tiempos de prisión, o cuando se mantenía un buen tiempo en un lugar, como lo hizo en Corinto y en Éfeso, para escribir cartas. Entonces vamos a ver ahora el tercer viaje misionero. Es un viaje un poquito más difícil de mapear, es un poquito más complejo. Si uno revisa diferentes fuentes, vemos que no hay criterios estándar en todas las fuentes.
Es un viaje diferente porque hay una estrategia que Pablo utiliza. 18:23, dice la escritura. Después de pasar ahí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Versículo 23 dice que Pablo fue recorriendo por orden toda la región de Galacia y de Frigia. No nos muestra Lucas lo que sucedió. Todas las iglesias. Entre Galacia, toda la región entre Galacia y Frigia, habían 2.400 kilómetros. Mira la cantidad de kilómetros que Pablo recorrió y que Lucas solo lo pone en un versículo. Por eso te decía que es un poco difícil de mapear con exactitud, ¿verdad? Con exactitud es bastante difícil y complicado poder mapearlo, ¿verdad? Entonces Pablo está recorriendo 2.400 kilómetros, creo que es casi todo Centroamérica, o un poco más, está él recorriendo de un lugar a otro para poder animar y fortalecer, dice, a todos los discípulos. Entonces, en este versículo 23 era un viaje de fortalecimiento de las iglesias. Aquí vemos el tentativo mapa del tercer viaje misionero. De nuevo sale desde dónde, desde Antioquía. Vemos la importancia de la iglesia en Antioquía. Es una importancia muy grande de esta iglesia, la iglesia en Antioquía. Vamos a ir al versículo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Vemos que ya había estado en Éfeso, ¿recuerdan? Ya el final del segundo viaje misionero, él ya había estado en Éfeso, pero rápidamente se fue a Cesarea. Entonces, ahora regresa a Éfeso y Éfeso se convierte en una ciudad pilar e importante. Es un lugar estratégico. Aquí ves Éfeso, mira todo lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces Pablo utiliza la iglesia de Éfeso como centro de operaciones, porque era un lugar estratégico, donde podía ir rápidamente de un lugar a otro. Entonces ese era el actuar de Pablo. Por eso te decía, el mapeo no es tan fácil, porque Pablo está en Éfeso, va a un lugar, regresa a Éfeso, va a un lugar, regresa a Éfeso, y está básicamente bastante tiempo en Asia Menor, pero Éfeso se convierte. Por eso vemos acá que las cartas, solo ponte a pensar, 1, 2, 3, 4, 5 cartas, 5 cartas fueron escritas desde Éfeso. Éfeso se convierte en una iglesia importante. Sabemos que aquí estuvo Pablo, después estuvo Timoteo. Cuando está escribiendo las cartas a Timoteo, él está en Éfeso. Y aunque no es un texto bíblico, se cree que el apóstol Juan estuvo en Éfeso, que él vivió en Éfeso y también sirvió a la iglesia en Éfeso. Así que Éfeso es una iglesia importante. Ves las cartas de Apocalipsis. También hay una carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Versículo 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Va luego a esta zona. Diciendo, después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó, en Asia por algún tiempo. Entonces vemos que él vuelve a regresar a Asia, muy probablemente vuelve a estar en Éfeso. Capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó ahí 3 meses y habiendo tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. De nuevo, Pablo viene y hace todo este movimiento, ¿verdad? Por eso usa más términos generales
Lucas como Macedonia, como Grecia. Grecia estaba como por acá, bastante cerca de Corinto. Entonces Pablo está en toda esta época y vuelve a regresar. Entonces, estando en Grecia, él decide, voy a ir a Jerusalén. Podía usar el mismo método que utilizó la vez pasada, de irse a Éfeso y luego a Rodas y luego ir a Cesarea y Jerusalén. Pero lo que hace es vuelve a regresar por Macedonia. Vuelve a regresar por Macedonia. Él está visitando iglesias, animando a los hermanos y pasando tiempo. Es una misión de fortalecimiento. Muchas iglesias ya estaban formadas, muchos lugares ya están evangelizados. Entonces Pablo utiliza ese viaje misionero para fortalecer las iglesias. Y si vemos las fechas, la mayoría de las cartas fueron escritas en esta etapa del tercer viaje misionero, porque él pasa bastante tiempo en Éfeso. Es más, en Éfeso él sufre prisión. Él está preso en Éfeso un tiempo. Pues aún cuando llegamos, versículo en 2 Corintios 7, del 5 al 6, Pablo hace un pequeño recuento de cómo fue ese tiempo, de cómo vivió él ese tiempo. No fue un tiempo fácil. Vemos que Lucas lo relata muy rápidamente. ¿Te das cuenta cómo en nosotros iba como ciudad por ciudad y explicaba? Porque eran la apertura de las iglesias. Aquí Lucas va de una manera más frenética. Pero en 2 Corintios 7, del 5 al 6, hay un fragmento donde Pablo nos habla de esa etapa de su vida. Dice, pero aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos; por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Me regocije aún más. Aquí vemos que Pablo cuenta su situación en esta parte de Macedonia. Se puso dura la situación, mucho sufrimiento, y vemos algunas situaciones que Pablo expresa. Dice que no tuvieron ningún reposo, o sea, no fue un tiempo placentero, en otras palabras. Era un tiempo tal vez de estarse escondiendo, de ir de un lado a otro, de estar batallando contra los judíos, de estar respondiendo, debatiendo, un tiempo sin ningún descanso. Dice que se sentían atribulados por todos lados, dice. Por fuera, conflictos; por dentro, temores. Hermano, quiero de verdad animarles a través de estos versículos. Vemos que el apóstol en esta etapa de su vida tuvo un tiempo muy difícil que él está relatando acá. Por fuera, ¿qué encontraba? Conflictos. Afuera habían problemas, afuera habían situaciones no muy animantes. ¿Qué hay hoy en nuestros países, en nuestra ciudad? ¿Qué hay afuera? Conflictos, problemas, situaciones difíciles. Como comenzaba el video, ¿no? Malas noticias, malas noticias. Yo hoy intenté al mediodía un tiempo para poder ver noticias, sobre todo de Latinoamérica, y prendí CNN, y la verdad se desanima muchísimo. La verdad, terminé bien desanimado después de ver media hora, 30 minutos vi de noticias, conflictos por todos lados. Pero también Pablo no solo había conflictos por fuera, sino también por dentro, temores. ¿Y qué es lo que estamos viviendo nosotros también? Al igual que el apóstol, temores. No debemos de sentir vergüenza de tener temores. Tenemos que sentir vergüenza si esos temores nos dominan, si esos temores nos deprimen y nos controlan. Pero necesitamos reconocer también, como Pablo lo hizo. Mira, dentro de mi corazón habían temores. A veces visualizamos a Pablo como el superapóstol, el invencible. Seguramente Dios le dio un don de aguantar.
de verdad, y eso es lo que creen muchos, que uno de los dones súper naturales que Pablo tenía era el poder soportar la tortura. Creen que es uno de sus dones que Pablo recibió, el soportar el sufrimiento. Pero vemos que aún así, aunque hubiese tenido ese don, era un hombre y tenía temores en su corazón, en su interior. Versículo 6, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Quién es Dios? Aquí vemos que Él exalta a Dios y vemos algo que Dios hace. Consuela a los deprimidos, consuela a los asustados, consuela a los que necesitan, a los que están desconsolados. En otras palabras, anima a los desanimados. Quiero animarte, hermano, a que confíes en el Señor, porque tenemos un Dios que consuela a los deprimidos, que nos puede animar por dentro. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los hermanos. Tal vez a través de esta conexión, ojalá podamos contribuir en una pequeña parte con la obra de Dios para consolar tu vida, para consolar tu corazón, para animarte, porque tienes un Dios que consuela. Y ellos fueron consolados con la llegada de Tito, que venía de Corinto, que los visitaba de la iglesia de Corinto. Y así Dios nos consuela a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de una escritura, a través de una conexión como esta, nos consuela y nos ayuda. Así que Pablo pasó un tiempo muy complicado, hermano, en esta tercera misión, este tercer viaje misionero. A veces pensamos, no sé si ustedes vieron la película del Hobbit, ¿verdad? A nosotros nos gusta El Señor de los Anillos y la serie del Hobbit. Y el final de la primera película, pues que es una película frenética del Hobbit, termina la primera parte de la película, él viendo al volcán y diciendo, seguramente lo peor ya pasó. Seguramente lo peor ya pasó. No sabía que había película 2 y 3, que lo peor estaba por venir. Y de pronto Pablo pudo haber sentido eso con el primer viaje. No, este primer viaje fue difícil, pero lo que viene va a ser más fácil. Vamos a poder ir mejor. Y no fue así, hermano. Todo el tiempo para Pablo fue cuesta arriba. Cada vez era más difícil. Cada vez era más difícil. Así que no confiemos de que conforme pasan los años en la fe, las situaciones se van a hacer más fáciles. A veces va a haber más dificultad, va a haber más oposición, a veces va a ser más complicado, pero todos estamos no por esta tierra, sino por una esperanza eterna. Sigamos leyendo. Dice acá, capítulo 20, lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo. Mira cómo le pusieron a él Segundo. Es probable que haya sido el segundo hijo, ¿verdad? El primero le han de haber puesto primero, ¿no? Y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tiquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas. Y ahí nos quedamos 7 días. Están en el área de Filipos, ¿verdad? En toda esta área de Macedonia, y ellos hacen un viaje y se van aquí, a Troas. Se ve bastante corto el viaje, y están ahí en la iglesia 7 días. Se quedan una semana en Troas. Versículo 13. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos hacia Asón, está ahí nomásito, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues ahí lo había decidido. De nuevo vuelve a hablar entonces acá en primera persona Lucas. De nuevo ahora acá el relato ocurre en primera persona. Lucas está presente. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene.
Saliendo de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo lo que hace, están aquí en Asón y ellos se van para acá, para Mileto. Aquí están en Mileto. Su idea era ir directamente a Jerusalén. Entonces en Mileto, Pablo sabe que viene un momento difícil en su vida. Él sabe que algo malo va a pasar, que algo malo va a suceder y que es muy probable que nunca más vuelva a esta zona. Que nunca más vuelva a esta zona y a Asia Menor. Entonces él hace algo y manda llamar a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Él desde Mileto, estando acá, para no perder tiempo de ir y venir a Éfeso, lo que les pide a los ancianos, les manda un WhatsApp y les dice, vénganse por favor, y van corriendito ahí los ancianos de Éfeso a Mileto. Y Pablo se despide de ellos. Y aquí hay un fragmento de esa despedida. Hechos 20, del 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá la despedida, ¿no? Y Pablo les habla me hace recordar cuando Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, se despide del pueblo, aunque continuó trabajando, pero deja su posición de líder. Y aquí Pablo hace algo similar. Habla con los ancianos y les dice algo importante. He servido al Señor con toda humildad. Aquí vemos un rasgo del liderazgo de Pablo. Estos versículos nos muestran, si tú quieres hacer un estudio sobre rasgos de liderazgo en la vida de Pablo, estos versículos te muestran esos rasgos. Estos 4 versículos o 3 versículos nos muestran esos rasgos de liderazgo que Pablo tenía. Primero, su servicio. La palabra es doulos, que podría traducirse como esclavo, un siervo sometido, un siervo en pro de un amo, y ese es Pablo, un siervo. Entonces, ese es su primer rasgo. Recuerda los rasgos de liderazgo que Jesús dejó en Mateo 20. Los que quieren presidir deben de ser siervos, deben ser esclavos de los demás. Y Pablo tenía ese mismo liderazgo. Él era un servidor, era un servidor. Y eso es muy importante, el servir a los demás, esa virtud. Yo quiero aprovechar, no me gusta, no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad, pero yo veo ese rasgo en Josué Ibero, ¿verdad? De servicio, de servir a los demás, de poder llegar a un lugar, tú no ves a ellos sentarse y observar, tú no ves a Josué sentarse o a Vero y ver, hay servicio, que ya muevo, quito, pongo, coloco. Yo he tenido la oportunidad de quedarme en la casa de ellos. Muchos de ustedes también han ido y uno se siente atendido y de verdad son un gran ejemplo. Aún esta escuela, pues nadie le pidió a Josué que lo hiciera como ninguna de las actividades que en ICE se hace para todo Centroamérica, pero hay un deseo de servir y de verdad es una virtud que vemos en la familia Ortega y que pues quiero aprovechar aquí pues para felicitarlos, ¿verdad? Les queremos en Centroamérica, les queremos mucho aquí en Guatemala, siempre lo recordamos, recordamos muchísimo su tiempo
que hoy en la distancia de tantos años pareció que fue breve el tiempo, pero fue un tiempo muy profundo, muy, muy impactante para nuestra iglesia. Fue como ese primer y segundo viaje misionero en muchos sentidos para nuestra iglesia. Así que no es para que se pongan orgullosos, ¿verdad? Porque después dice, con toda humildad, ¿verdad? Entonces, pero agradecemos mucho su servicio. Entonces, ¿cuál es el otro rasgo? Humildad. Vemos a Pablo siendo humilde. La humildad es un rasgo, la virtud por excelencia, que es importante nosotros tenerla. No es fácil, pero hay que tenerla. También dice con lágrimas y con pruebas. No fue un servicio fácil. Hubo lágrimas, hubo pruebas, hubo muchas lágrimas. Pablo lloró mucho en ese tiempo. Es difícil, ¿verdad? A mí a veces me es difícil imaginarme a Pablo llorando, porque siempre tengo la idea de un hombre fuerte, un hombre sólido, un hombre que no perdía la compostura. Pero mira cómo fue su tiempo ahí en Asia, con lágrimas, llorando, ¿verdad? Y vemos un hombre sensible también. También en el versículo 20, bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Vemos acá algo importante en el versículo 20. Pablo fue un predicador, fue alguien, un líder de la palabra, fue un ministro de la palabra, fue un misionero de la palabra. Su trabajo fue declarar la palabra de Dios, fue declarar todo el consejo de Dios. Ese fue su trabajo. Testificar solemnemente significa con respeto, con devoción, con entrega, la palabra de Dios, el mensaje del arrepentimiento. Entonces vemos estos rasgos: servicio, humildad, sensibilidad, ¿verdad? Sensibilidad. El trabajo también que vemos de predicación, de enseñanza, la palabra enseñanza. Pablo fue ese predicador, ese líder que enseñó públicamente y también de casa en casa. Es muy importante entonces esta etapa. Pablo se despide. Si vemos los versículos siguientes, versículo 22 no está en pantalla, pero dice: ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber que lo que allí me espera. ¿Verdad? Recuerdo una película de Cantinflas donde él es un padrecito, ¿no? Y le dice: ya se va, padrecito. Y dijo: no me voy, me llevan, dijo. Y algo así es Pablo acá. O sea, es el Espíritu me lleva obligado, dice. El Espíritu me obliga y él humildemente hace su viaje, ¿no? Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Animante, ¿no? El Espíritu con Pablo, ¿no? Bien animante, ¿no? Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es que escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Entonces no era un hasta pronto, era un adiós definitivo. No volverían a verlo, la mayoría de ellos, ¿verdad? La mayoría de ellos, probablemente alguno pudo ir a Roma y verlo, pero en general las iglesias no volverían a tener la visita y el servicio. El trabajo estaba hecho. El trabajo estaba hecho en Asia, el trabajo estaba hecho en esas iglesias de Asia Menor, de Europa, y Pablo estaba listo ahí para la tercera saga y final de su vida, que vamos a ir viendo poco a poco. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Kos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar ahí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Este es un texto difícil de interpretar, ¿verdad?
cómo poder interpretar ese por el Espíritu. Parecía que ahora ellos estaban hablando por medio del Espíritu, o el Espíritu Santo estaba hablando, perdón, por medio de ellos, de que no fuera a Jerusalén. Entonces, es un versículo pareciera un poco contradictorio. La respuesta, no hay una respuesta fácil, pero es probable que el Espíritu no sea como está en la mayoría de versiones con E mayúscula, sí con E minúscula. Significa que ellos hablaban desde su propio espíritu, desde su propio interior, que no fueran a Jerusalén, pero no lo sabemos. Es un texto, como le digo, un poco complicado, ¿verdad? Porque pareciera que se está contradiciendo. Se está contradiciendo la Biblia porque el Espíritu está obligando, pero ahora el Espíritu le está diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén. Y él de todos modos va a Jerusalén. Entonces, podemos encontrar aquí algún problema de interpretación que no va a ser fácil, una respuesta fácil, perdón, solucionarla. Entonces están acá en Tiro, ¿verdad? Ya vemos todo lo que navegaron, dejaron aquí la isla de Chipre, solo la vieron de lejos y llegaron a Tiro. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Entonces llegan acá a Cesarea y hay un evento increíble, ¿no? Recuerdan Hechos 6, los diáconos, entre los que estaban Esteban y Felipe, pues aquí está Felipe, que también ahora es el evangelista, es un hombre que está dirigiendo, que está trabajando y que está ahí con la iglesia en Cesarea. Y vemos que Felipe fue muy importante. Recuerdan que él llevó la iglesia a Samaria. Él llevó la iglesia a Samaria, fue un hombre poderoso y estaba vivo aún en medio de la persecución, en medio de las situaciones, estaba vivo. Era uno de los 7, ¿no? De los diáconos. Está ahí todavía trabajando. Tenía hijas que eran profetisas, y ahí estaba Felipe, y van a su casa, ¿verdad? Van a la casa de Felipe, el evangelista, y se quedan con él, ¿no? Dice, nos quedamos con él. ¿Te puedes imaginar esa charla? ¿Puedes imaginar ese tiempo ahí comiendo juntos, platicando, contando, mira, y esto ha pasado, y Felipe contando su historia? Debe haber sido, estar ahí, debe haber sido increíble, ¿no? Ver a estos grandes hombres de Dios reunirse por un breve tiempo. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Prácticamente, hermanos, aquí termina el tercer viaje misionero. Aquí concluye el tercer viaje misionero, que como te decía, era un viaje difícil, un viaje complicado, frenético y que tuvo un final, pues muy triste, porque el final fue la prisión de Pablo en Jerusalén. Sabemos el resto de la historia después del capítulo 21. Pablo es preso en Jerusalén, ¿verdad? Por los judíos. Entonces vamos a ver tercer viaje misionero. Misioneros, vemos algunos acá: Pablo, Silas, Timoteo, Priscila, Aquila, Apolos y Lucas. Este es un personaje importante y vamos a ver por qué. El tiempo del 54 al 58. 4 años. De nuevo, frenético. Ciudades mapeadas, por lo menos 25, seguramente muchísimas ciudades más, pero por lo menos 25 ciudades. Crecimiento igual, de cientos a miles de discípulos, iglesias, ancianos y ya las familias de iglesias tomando un poquito de más forma. Iglesias pilares, como vimos, Tesalónica, Filipos, Corinto, Éfeso, Antioquía, iglesias bastante pilares en ese movimiento. Conclusiones. Efesios, una ciudad estratégica. La iglesia de los Efesios, la iglesia es Éfeso, ¿no? Es una ciudad estratégica, un centro ahí de operaciones. Persecución intensa, ya lo vimos en el texto de 2 de Corintios, intensa. Asociados, crece el número de asociados, es una gran cantidad de personas que van con Pablo y se unen a él
vemos que Dios consuela muchas veces a través de esa manera, a través de siervos que te ayudan, ¿verdad? Si eres un líder, a través de personas que te ayudan a llevar la carga. Recuerdan a Moisés, estaba por desfallecer y que le dijo, te voy a mandar 70 líderes que te ayuden a llevar la carga. Y Pablo fue bendecido con muchos asociados que llegaron ahí a ser parte de la misión. Y hermano que estás ahorita, tal vez tú no estás siendo un asociado en nada. Tal vez no estás sirviendo como deberías. Es una gran oportunidad de que tú seas una fuente de bendición para otros. Tal vez para tu propio líder de sector, para tu propio líder de iglesia, tu propio líder de familia, tu propio discipulador. Tú podrías animar tanto su corazón al asociarte con él y decirle, vamos juntos, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar para que avancemos el reino. En lugar de criticarle y oponerte, eso no anima mucho, es necesario, la verdad, porque a todos nos ayuda la crítica, pero no ayuda tanto a consolar el corazón, más que cuando hay esos asociados que están a la par y te dicen, decime qué hacer y vamos adelante. Todos debemos de serlo así. Ancianos. Las iglesias experimentan una mayor estructura, que lo vimos desde el capítulo del viaje número 2. Las iglesias ya están teniendo grupos de ancianos, evangelistas, pastores, maestros. Hay un liderazgo más formal dentro de las iglesias. Hay estructuras muy formales dentro de las iglesias. Hay un cuarto viaje, ¿sí? Hay un cuarto viaje misionero que no es como tal, pero lo consideran muchos, el cuarto viaje. Y Pablo está aquí en Jerusalén 2 años y Lucas está con él. Este es un tiempo muy importante. La mayoría de escritores, de teólogos y de eruditos, biblistas y personas que trabajan en esas ramas de la crítica textual, creen que en estos 2 años en los cuales estuvo Pablo en Jerusalén, que fue del año 58 al 60 aproximadamente, Lucas hizo su trabajo de investigación. Lucas tiene en su evangelio datos que los otros evangelios no tienen, y Lucas abunda en detalles. Entonces se cree que en esos 2 años Lucas hizo ese trabajo de recopilar toda la información, principalmente para el Evangelio de Lucas y también para la primera parte del libro de los Hechos. Vemos que ya a partir del capítulo 16, él ya es un miembro activo de la misión, está más de cerca en la misión. Pero del capítulo 15 para atrás y todo el libro de Lucas, él no está ahí. Hay personas que uno les pregunta, ¿cuáles son los 12 apóstoles? Lucas dice. Lucas para nada, Lucas no fue un apóstol, pero vemos que él estuvo con Pablo ahí y vemos cómo él relata el naufragio que está en el capítulo 27 de Hechos y él lo relata en primera persona. Es maravilloso porque él está acompañando a Pablo. No le dice, Pablo, que te vaya bien, ahí te alcanzo. Él se va con Pablo y lo acompaña hasta llegar a Roma. Y en ese viaje, que es el que llaman el cuarto viaje misionero, esta es la ruta. El barco era un barco pequeño, ¿recuerdan la historia? No hace este movimiento, ¿verdad? Que los otros barcos hicieron. Aquí el mapa nos muestra por qué, ¿no? Era un movimiento difícil, muy largo para un barco pequeño. Entonces es un barco que viaja cerca de la orilla y aún así sufren el naufragio. Pero aquí es donde va el barco hasta llegar a Creta y aquí ya se mudan de barco, van a un barco más grande hasta la isla de Malta, ¿verdad? Donde creo que si no estoy mal, todo el naufragio ocurre por acá. Llegan a la isla de Malta y siguen esta ruta hasta llegar a Roma. Y en algunos puntos sí Lucas está explicando lo que estaba sucediendo, habló con los hermanos y en otros no, pero esta es la ruta que ocurre en el viaje llamado el cuarto viaje misionero por algunos, pero es el retorno. Así que mira qué increíble. Pudo haber sido un viaje directo,
pero lo que es un viaje donde toca varios puntos, llega a Tarso, su tierra natal, y va a varios puntos animando a varios hermanos. Qué animante el viaje. Y al final termina en Roma. Aquí hay un punto importante, la historia termina acá en el versículo 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Aquí hay un evento, o sea, según las fechas, Pablo pudo haber llegado a Roma más o menos en el 62, 63, ¿verdad? Entonces Pablo estuvo preso 2 años, dice lo que dice acá el texto, entonces pudo haber estado preso hasta el 65, ¿sí? Ahí, esos 2 años, él sufre arresto domiciliar, ¿verdad? Él tiene arresto domiciliar y aquí relata brevemente, con economía de palabras, ese arresto. ¿Qué es lo que hace él en ese confinamiento de 2 años? Ponte a pensar, confinamiento de 2 años. Es cierto, no era una prisión, en este caso era una casa, muy parecido pues a una casa de la época, pero con ciertas comodidades a tal grado que podía recibir visitas cuando él quisiera. Era una habitación, le llama acá, alquilada, un lugar donde vivir. Entonces tiene este arresto domiciliario por 2 años. Imagínate estar 2 años en cuarentena. Debe ser muy difícil, ¿no? Ya no aguantamos el confinamiento, ¿no? Y esperamos que pronto termine. Pero Pablo nos enseña qué es lo que hizo en esos 2 años. En esos 2 años predicó. En esos 2 años predicó el reino de Dios, dice, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Él no recibió ningún problema. Mira cómo Dios lo mantiene ahí y le dice, aquí mira, por estos 2 años tú vas a poder predicar el mensaje, las personas van a venir a ti, ya no vas a ir tú a ellas, sino van a venir a ti y tú vas a poder predicar. Ahí le dio un poco de descanso el Señor a Pablo. Sabemos que para él haber sido difícil, ¿no? Porque como un amigo que yo tengo, ¿no? Que le gusta viajar mucho, seguramente Pablo pues no fue muy agradable estos 2 años ahí en una casa, ¿no? Entonces, definitivamente no haber sido sencillo no estar visitando iglesias, que era lo que le apasionaba, ¿verdad? Como este amigo que ustedes tal vez tienen algún amigo parecido, ¿no? Entonces, pero se quedó ahí predicando el mensaje y aquí termina. Entonces, pero Pablo murió en el 67, ¿verdad? Pablo murió en el 67 y entonces ahí hay 2 años más o menos en los que no sabemos qué pudo haber pasado, ¿no? Si vemos aquí la historia, pues termina en el 65, podríamos más o menos mapearla, pero del 65 al 67 se cree que Pablo fue liberado, ¿verdad? Que él fue liberado y más o menos en el 67 Nerón lo vuelve a apresar, escribe segunda de Timoteo y es ahí donde muere. ¿Qué ocurrió del 65 al 67? No lo sabemos, se cree que pudo haber llegado a España porque vemos que es uno de sus deseos en la carta a los romanos, pero seguramente estuvo visitando iglesias hasta su muerte en el año 67, que no la tenemos bíblicamente, pero pues todos los historiadores, padres de la iglesia, concuerdan que fue en el año 67, muy cerca también de la muerte de Pedro, ¿verdad? Hermanos, pues básicamente con esto terminamos hoy la segunda clase. Quiero expresar mi agradecimiento de poder compartir esto. Espero que los puntos, sobre todo en los que hicimos pausas y pudimos hacer reflexiones, espero que hayan servido de ayuda. Sabemos que todo lo de la historia y eso es muy importante también, pero se nos olvida y los detalles nos cuesta mantenerlos en mente. Pero las reflexiones que la Biblia nos da en nuestra vida, liderazgo, espero que hayan servido. Quiero agradecer por tomarme en cuenta. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, hermanos del Salvador. Muchas gracias, Vero. Y gracias por tomarme en cuenta para poder participar en esta escuela un año más. Gracias por el apoyo a Profundiza. Gracias al apoyo también a mi persona durante todos estos años en lo de la enseñanza. Y estoy para servirles. Reciban también un fuerte abrazo de la iglesia en Guatemala. Los amamos mucho, los queremos muchísimo.
reciban nuestro abrazo, nuestro deseo de que puedan salir pronto de esta situación y que ya puedan reunirse y tener iglesia igual que nosotros. Lo deseamos para nosotros, pero les quiero expresar mi gratitud. Los admiro, los respeto, agradezco sus vidas, que Dios me los bendiga muchísimo, que Dios les siga proveyendo ánimo, fortaleza en este tiempo. No sé detalles, situaciones o historias que estarán viviendo allá, pero pido que el Señor los pueda fortalecer. Agradezco de todo corazón y les mandamos un fuerte saludo desde acá, desde Chapinlandia, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo, los extrañamos y esperamos pronto vernos, ¿verdad? Esperamos pronto vernos, tal vez el otro año, si Dios nos lo permite, o quien quita antes, Dios nos permita poder estar juntos. Hermanos, les admiro, les quiero y les agradezco. Y de nuevo, Josué, muchas gracias por lo que haces por Centroamérica, por tu amor, por tu pasión, ¿verdad? Y por tu deseo de servir a nuestros países y que no te has quedado ahí diciendo El Salvador y nada más, sino siempre has visto para afuera. Y gracias también a la iglesia de El Salvador porque ha prestado mucho a Josué para que puedas ser, ir y ayudarnos en todos lados, ¿no? Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga y espero que sea de utilidad. Y quiero animarlos para que los que están en la escuela mañana no se pierdan la escuela. Es un privilegio mañana poder tener a Pepe, a José Zapata. Es un buen maestro, les va a caer súper bien. Es un hermano, decimos aquí, no sé si en El Salvador, ojalá no sea una mala palabra, ¿verdad? Pero es súper campechano, decimos nosotros. Es alguien con el que te conectas rápidamente, lo van a querer muchísimo. Es un buen maestro. No se pierdan mañana, la escuela va a ser un gran trabajo, yo lo he escuchado y es un gran hermano y es un privilegio también poder tenerlo acá en la escuela. Así que me despido y que Dios los bendiga y agradecemos también por este tiempo, por estar conectados a la transmisión y que Dios se quede con ustedes.